Siberia, verano de 1908. El sol acababa de ocultarse tras el horizonte, dejando un resplandor plateado y gélido sobre el bosque de la taiga. El vapor del río se elevaba, enredándose entre las copas de los árboles como una niebla espesa. Nadie en aquella tierra remota sabía que solo les quedaban unos minutos para presenciar algo que nadie más en el mundo volvería a ver, un segundo sol. En una cabaña de madera perdida en la estepa, un cazador evenki llamado Nikolai estaba reparando el arco. Escuchó un zumbido lejano, pensó que era el viento anunciando tormenta. Pero al levantar la vista, todo el cielo del norte se encendió, como si alguien hubiera desenchufado el cielo y lo hubiera conectado a una nueva fuente de luz. Una franja blanca y azulada, larga como una serpiente gigantesca, cruzó el firmamento. No hubo sonido, solo luz. Nikolai sintió que su piel se calentaba, aunque estaba a decenas de kilómetros del fenómeno. Su perro aulló y huyó despavorido hacia el bosque. Y entonces, la explosión. No era un trueno. No era un disparo. Era un golpe seco contra el corazón de la tierra. Nikolai cayó de bruces sobre la nieve. Un zumbido ensordeció sus oídos. El aire vibró en oleadas. Los árboles temblaron como cuerdas de un instrumento. Cuando abrió los ojos, el horizonte ardía, y una columna de humo blanco en espiral ascendía tan alto que se perdía en el cielo. El aire olía a metal, ozono y madera quemada. Los renos yacían muertos. El río cercano burbujeaba. La tierra jadeaba. 3 días después, Nikolai regresó con una expedición. El bosque había desaparecido. 80 millones de árboles estaban derribados, todos apuntando hacia afuera, como si una fuerza invisible los hubiera empujado desde un punto central. En el epicentro, la tierra se había fundido en vidrio. Pero no había cráter. Ni meteorito. Nada. Solo un círculo inmenso, oscuro y silencioso, como el ojo abierto de la Tierra. 19 años más tarde, Leonid Kulik, geofísico del Instituto de Ciencias de Leningrado, recibió la misión de resolver aquel misterio. Viajó a Tunguska al deshielo del invierno. Su equipo caminó cientos de kilómetros a través del barro helado, cruzando pantanos infestados de mosquitos, arrastrando caballos cargados con instrumentos pesados. En su diario del primer día, Kulik escribió: "El aire aquí tiene un olor extraño, como si el rayo hubiera estado atrapado demasiado tiempo. Por la noche se oye algo bajo tierra, como vapor filtrándose por el metal". El tercer día halló el centro del fenómeno. La tierra estaba chamuscada, las rocas fragmentadas, pero sin cráter visible. Cuando colocó el magnetómetro, la aguja giró sin control. Kulik miró su reloj, luego el cielo, y un escalofrío lo recorrió. Los meteoritos no generan campos magnéticos. Pero algo aquí aún está emitiendo electricidad. Esa noche, mientras los demás dormían, Kulik observaba los mapas bajo la luz de una lámpara. Marcó los puntos donde los árboles habían caído con más fuerza, uniendo las líneas hasta formar un círculo perfecto, y descubrió que todos los troncos apuntaban exactamente en dirección norte-sur magnético. Escribió en su diario: "El campo magnético aumentó 3 horas antes de la explosión. La oscilación es idéntica a los experimentos de transmisión energética de Tesla". Después de esa línea, la tinta se corrió, como si hubiera intentado escribir algo más, y se hubiera detenido. Esa página nunca apareció en el informe oficial. Años más tarde, cuando se reabrieron los archivos de Kulik, los historiadores hallaron un vacío. Entre las páginas 47 y 49, faltaba una hoja arrancada. En el borde rasgado, aún podía leerse una nota: "Desviación magnética coincide con los datos de Nueva York del mismo día". Nadie entendía por qué un científico ruso compararía Siberia con Nueva York, hasta que se descubrió una carta olvidada en los archivos del Instituto Americano de Ciencias. Fecha: 30 de junio de 1908. Remitente: Nikola Tesla. El texto, breve, decía: "He transmitido energía a través de la ionosfera con éxito. Las ondas de retorno indican que la energía puede concentrarse en un punto de la Tierra, a más de 10.000 millas de distancia. El experimento ha concluido. Resultado notable". Nadie prestó atención a aquella carta en su momento, pero ese día fue el mismo día en que Siberia tembló. Un siglo después, el misterio de Tunguska sigue sin respuesta. Unos dicen que fue un meteorito, otros, un cometa, pero no hay pruebas físicas. Y entre los pocos que han leído la copia del último diario de Kulik, hay una línea escrita a lápiz, casi ilegible: "Si no vimos caer el objeto, tal vez fue porque nunca vino del cielo".
Tal vez fue invocado desde el aire mismo. Así nació una teoría alternativa, silenciosa, difusa y prohibida durante décadas. Que la explosión de Tunguska no vino del espacio, sino de un experimento fallido de Nikola Tesla. Un rayo de energía atravesando la atmósfera, desviándose de su destino, impactando en un rincón olvidado de Siberia. Un disparo de la humanidad perdido entre las capas del cielo. La única pregunta que queda es: ¿a quién pretendía Tesla alcanzar realmente? Kulik murió en la guerra. Su diario fue archivado. Algunas páginas estaban quemadas, otras manchadas de aceite. Tesla, pocos años después de Tunguska, cerró la Torre Wardenclyffe, desapareció del mundo científico y murió solo en una habitación de hotel. Sus archivos fueron confiscados por el FBI. Nadie ha vuelto a verlos. Y aún hoy, dicen que si viajas a Tunguska en una noche sin luna, podrás ver una línea de luz plateada corriendo sobre la Tierra antes de desvanecerse en la nada. Nadie sabe qué es. Solo que cada vez que un rayo cae, la brújula en esa región se desvía, como si el cielo aún recordara la primera vez que fue despertado. Quizá aquella explosión no fue un desastre natural. Quizá fue la primera advertencia del cielo, que hay límites que, una vez cruzados, el ser humano deja de ser el narrador, y se convierte en el personaje trágico de su propia creación. El viento del mar azotaba las costas de l'Islande, arrastrando au lor a hierro oxidado y sal. En la cima de la Torre Wardenclyffe, un relámpago destelló y se apagó enseguida, como el parpadeo de un dios que duda antes de actuar. En la oscuridad subterránea, Nikola Tesla estaba solo, encorvado sobre una mesa de control. Las bobinas de cobre zumbaban con un ritmo constante, como el latido de un ser metálico. El sudor le corría por las sienes, resbalando entre los cabellos grises. La luz azul de los tubos de descarga iluminaba su rostro, reflejándose en unos ojos profundos, los ojos de quien ha visto algo que la humanidad aún no está lista para comprender. El reloj marcaba los segundos. Tic, tic. Casi medianoche. La tormenta se acercaba. Tesla acarició los planos frente a él. La curva de la ionosfera rodeaba el dibujo del planeta. Las ecuaciones, escritas apresuradamente con tinta azul, se difuminaban como si estuvieran cargadas de electricidad. En la parte inferior había una frase subrayada: la Tierra, el conductor de la energía global. No era un proyecto técnico, era un sueño. Había dedicado su vida a convertir la Tierra en una fuente libre de energía, un mundo donde todos, ricos o pobres, pudieran iluminar su hogar sin cables, sin pagar, sin guerras. Solía decir: si puedo controlar la energía de la Tierra, borraré todas las fronteras. Pero arriba, en los despachos, los hombres con dinero no hablaban de fronteras, hablaban de control. Y eso era algo que Tesla jamás terminó de entender. Sobre la mesa, junto a una taza de café fría, yacía una carta. Nueva York, 30 de junio de 1908. He transmitido energía con éxito a través de la ionosfera. La onda de retorno es más fuerte de lo previsto. Creo que podría alcanzar el Polo Norte. Envío los resultados al Instituto Americano de Ciencias. Tesla dobló con cuidado la carta y la guardó en un sobre. Su mano temblaba ligeramente, pero sus ojos brillaban con fuego. El Polo Norte, murmuró, el lugar donde el campo magnético es más débil, donde la energía puede concentrarse sin perderse. Se levantó. Affura, el cielo rugía. La Torre Wardenclyffe se alzaba como una lanza clavada en las nubes, más alta que la cruz de la Catedral de San Patricio. Las bobinas subterráneas vibraban al compás del trueno. Tesla accionó el interruptor principal. El sonido fue como el rugido de un monstruo antiguo. Relámpagos azules danzaron a su alrededor, reptando por las paredes como almas recién nacidas. El aire olía a metal. El suelo temblaba. Escribió con prisa en su cuaderno. Experimento 47, la oscilación energética es estable. La ionosfera responde. Preparar la activación de pulso global. En un rincón, una foto de su madre, Georgina, descansaba en un marco de madera gastado. Tesla pasó un dedo por el vidrio y susurró: voy a hacer realidad tu sueño, madre. Convertiré el cielo en la luz de la humanidad. Luego tiró de la palanca. La luz estalló. La torre rugió con un sonido profundo, como si el planeta entero gimiera. Las agujas de los instrumentos giraron sin control. Durante un instante, el cuarto se volvió un sol azul. Y Tesla sintió una fuerza invisible expandirse, atravesar el suelo, rodear el mundo.
El primer rayo artificial de la historia había sido lanzado, pero nadie sabía dónde había caído. Cuando la luz se desvaneció, Tesla cayó en la silla. El cuarto estaba cubierto de humo. Las bombillas rotas, los papeles quemados. Solo se oía su respiración agitada. «Éxito», murmuró. «La energía ha sido transmitida. La onda de retorno es perfecta». Levantó la vista. Tras el cristal, los relámpagos seguían desgarrando el cielo. A medio mundo de distancia, Siberia ardía. 3 días después, el New York Herald publicó: una enorme explosión en Tunguska, Rusia. La luz fue visible desde Europa. Tesla leyó el artículo en un pequeño café de Manhattan. Sus manos apretaron el papel hasta arrugarlo. Sus ojos se detuvieron en una frase: no se ha hallado ningún meteorito. Se levantó sin decir palabra y abandonó el lugar. Aquella noche volvió a Wardenclyffe. Nadie supo lo que hizo. El vigilante nocturno contó que vio la torre brillar con luz azul durante horas, aunque no había tormenta. Al amanecer, Tesla salió, despeinado, con la ropa chamuscada y la mirada perdida. La energía no desaparece, susurró. Solo busca otro lugar donde descansar. Luego cerró con llave la sala de control. Nunca volvió a entrar. Semanas después recibió una carta sin remitente, sellada con cera azul, trueno azul. D'Entro, una nota manuscrita. Hemos seguido su experimento. El resultado supera las expectativas. Continue. La próxima vez, oriente la señal hacia el polo sur. Queremos despertar la ionosfera una vez más. Tesla arrojó la carta al fuego y la observó consumirse hasta el polvo. Pero sabía, ellos lo sabían todo. Lo vigilaban. Cada paso, cada pulso eléctrico, cada idea que respiraba. Una noche, su amigo periodista John O'Neill fue a visitarlo. Tesla estaba sentado entre maquetas y cables, la luz de una vela iluminando su rostro exhausto. «Sabelo que disant de ti?» preguntó O'Neill. «Dicen que mataste un bosque entero en Rusia». Tesla sonrió. Una sonrisa tan tranquila que daba miedo. «Solo envié un pulso ligero. No lo suficiente para iluminar una ciudad, mucho menos para quemar un continente». Entonces, ¿qué crees que ocurrió? Tesla miró hacia la oscuridad. Cuando transmití la energía, sentí que algo respondía. No era una onda. Era un aliento. Quizá la ionosfera no sea tan inerte como creemos. O'Neill gardó silencio un largo rato. ¿Lo contarás al mundo? Tesla negó con la cabeza. No, no me creerán. Y si lo hacen, no me dejarán vivir. Miró por la ventana hacia la torre, bajo la lluvia. Los relámpagos titilaban en las nubes, como ojos que lo observaban desde el cielo. Creo que abrí una puerta, murmuró. Pero no sé a dónde lleva. Un año después, la torre Wardenclyffe fue confiscada. Los inversores se retiraron. El gobierno lo acusó de deudas. La noche antes de su demolición, alguien vio a Tesla allí, solo. Estaba de pie en el campo, mirando el cielo vacío. En sus manos, un cuaderno de cuero. El viento arrancaba las páginas, fórmulas, esquemas, garabatos. Entre ellos, frases sueltas. Trueno azul, fase 2. No despertar una cuarta vez. Si la ionosfera aprende a responder, ya no la controlaremos. Cuando Tesla murió en su habitación de hotel en 1943, la policía confiscó más de 40 cajas de documentos. Una parte fue sellada por el FBI, el resto enviada a Serbia. Entre ellas, un sobregrueso que nadie ha logrado descifrar. En la portada, 4 palabras escritas en español. Proyecto Trueno Azul. Un siglo más tarde, los científicos modernos recrearon los datos del 30 de junio de 1908. Las gráficas coincidían exactamente. Las oscilaciones del experimento de Tesla eran idénticas al pulso magnético registrado en Tunguska. La energía liberada equivalía a 15 megatones de TNT, la misma fuerza que arrasó los bosques de Siberia. Ningún meteorito, ningún fragmento cósmico, solo electricidad, viajando alrededor del planeta, concentrándose en un punto, como si alguien la hubiera dirigido allí. Ya nadie puede demostrarlo. La torre fue demolida. Los planos desaparecieron. Los testigos murieron. Solo queda una nota recuperada de una hoja chamuscada. He visto la luz rodear la Tierra. No ha desaparecido. Está esperando ser llamada de nuevo. Décadas después,
Los satélites detectaron una leve carga eléctrica persistente sobre Tunguska. Las tormentas allí son más intensas, las brújulas se desvían unos grados, y cada año, exactamente el 30 de junio, el cielo se ilumina unos segundos más de lo normal. Los nativos dicen, cada año, el cielo recuerda el trueno del hombre del oeste. Hoy, si caminas por las costas de Nueva York de noche, puedes ver un tenue resplandor azul bajo el agua, justo donde una vez estuvo la torre Wardenclyffe. Dicen que es bioluminiscencia del plancton. Pero si guardas silencio, oirás un leve zumbido, como el aliento del metal, el latido de una máquina que nunca se detuvo del todo. Algunos llaman a Tesla un genio, otros, un loco. Tal vez ambos tengan razón. Fue el primer hombre que despertó al cielo, y también el primero en comprender que el cielo no quería ser despertado. Quizá no lo hizo adrede, quizá solo quiso regalar algo a la humanidad. Pero todo regalo de los dioses tiene su precio. Y tal vez, aquella noche de lluvia, Tesla abrió la puerta que la humanidad jamás aprenderá a cerrar. Belgrado, otoño de 1960. El archivo del Instituto Tesla se alzaba en un edificio antiguo, con muros cubiertos de musgo y una puerta de hierro tan pesada que parecía soldada desde tiempos de guerra. Dentro, miles de manuscritos polvorientos reposaban en cajas de madera, los trazos torcidos del genio que alguna vez desafió al cielo mismo. Pero nadie prestaba atención a la caja número 137, atascada entre dos estanterías, sellada con cera azul cuarteada. En la tapa solo se alcanzaban a leer 4 palabras descoloridas. Proyecto Trueno Azul. La primera en encontrarla fue Anna Petrovic, una joven investigadora. Solo buscaba material para su tesis sobre ondas electromagnéticas, pero la luz de su linterna se detuvo en aquel sello azul y un escalofrío le recorrió la espalda. No existía registro alguno de la caja 137. Simplemente, no existía. La abrió. Una nube de polvo se levantó. Dentro no había planos, sino un diario manuscrito. Las hojas amarillentas, la caligrafía de Tesla, pequeña, precisa, como cortes de bisturí. En la primera página se leía: la ionosfera tiene memoria. Un día repetirá la señal que le envié. Ana dejó el cuaderno sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza. Afuera, el cielo de Belgrado estallaba en tormenta, y cada relámpago proyectaba su sombra alargada en la pared, idéntica a la silueta del hombre del retrato de Tesla que colgaba detrás de ella. Llevó el documento al director del instituto, el Dr. Novak. El anciano, tembloroso, pasó las páginas una por una, leyendo líneas escritas en inglés mezclado con serbio arcaico. Había gráficos de resonancias que coincidían con los datos magnéticos de Tunguska, 1908. Pero lo que lo dejó helado fue la última página. He escuchado una voz dentro de la ionosfera. Repite mi secuencia, pero invertida, como un eco que piensa. Novak la miró con pavor. Niña, ¿sabes con qué acabas de meterte? Anna tragó saliva. ¿Con una parte olvidada de la historia? Él negó con la cabeza, mirando el cielo iluminado por los rayos. No. Has tocado una puerta, que nunca se cerró. Esa noche, el instituto sufrió un apagón. En la oscuridad, Ana escuchó un zumbido débil que provenía de la caja metálica. El mismo sonido descrito por Tesla en sus notas. Creyó que era su imaginación. Pero la linterna titiló, y en la pared blanca apareció una proyección borrosa, un mapa del mundo, con líneas electromagnéticas cruzando el Ártico y la Antártida. No lo sabía, pero al mismo tiempo, en Zúrich, un grupo la observaba. Sobre la mesa tenían una foto de Tesla, y otra de Ana saliendo del instituto. Un hombre de gafas oscuras aplastó su cigarrillo y murmuró. Ella abrió la caja. Fase 3. Puede comenzar. Semanas después, Ana desapareció. El comunicado oficial del instituto decía: accidente durante un estudio en el lago Viegrad. Nunca hallaron el cuerpo. Tampoco la caja 137. Hasta 1999, cuando entre los escombros tras los bombardeos de Serbia, apareció un film de 16 milímetros sin revelar. En él, una mujer sostenía un cuaderno en una habitación oscura, con destellos azulados a su espalda. Miraba a cámara y decía sus últimas palabras. No es energía, es la memoria del cielo. La cinta se quemaba justo después. El último fotograma era solo un resplandor líquido, como una descarga eléctrica. En 2002, un joven físico argentino, Luis Ortega, oyó el rumor del diario perdido. Viajó a Belgrado, revisó archivos,
pero todo lo posterior a 1908 estaba sellado con las siglas Secret/NATO. Un archivista anciano le susurró. Si quieres entender a Tesla, no busques en Serbia. VE à l'Antarctico. Ortega rió, pensando que era una broma. Pero esa misma noche recibió un correo anónimo, sin título, sin texto, solo una imagen satelital. En medio del hielo, un punto luminoso circular emitía una frecuencia idéntica a la señal de 1908. Decidió ir. El viaje fue largo, atravesando estaciones silenciosas como abandonadas. En la base McMurdo, conoció a una mujer de cabello plateado, con una chaqueta naval vieja. Elena Howard, ingeniera retirada del Departamento de Energía, se presentó ella. Howard, preguntó Ortega sorprendido. ¿Participó en el proyecto solar del 73? Sí, y en otras cosas que nunca se publicaron, respondió ella con voz rasposa. Has venido a buscar las huellas de Tesla, ¿verdad? Exactamente. Entonces llegaste al lugar correcto. Pero recuerda, no todo lo que yace bajo el hielo está muerto. Elena lo condujo a un antiguo módulo de investigación. El metal chirrió al abrirse la puerta. Un aire helado los envolvió. Dentro, entre máquinas oxidadas, se alzaba una estructura metálica colosal, idéntica a los planos de Tesla sobre la transmisión inalámbrica de energía. Ortega susurró. Dios mío, han reconstruido Wardenclyffe. No reconstruido, dijo Elena. Continuado. En la base del dispositivo, medio borrada, una inscripción. Project BLUE Thunder, Phase 3, 1971. Elena habló despacio. Cuando los estadounidenses confiscaron los archivos de Tesla en 1943, hallaron los referentes a la ionosfera. Una célula dentro de la CIA creó el proyecto Trueno Azul, con un objetivo, repetir Tunguska. Pero esta vez, con control. Creyeron que podrían usar la ionosfera para transmitir energía o destruir. Ortega sintió la piel erizarse. ¿Y por qué aquí, en el Polo Sur? Porque aquí, susurró Elena, la ionosfera es más delgada. Es más fácil hablar con el cielo. Se acercaron a la máquina. La luz del flash reveló un símbolo grabado a mano en la base, una espiral doble, igual al ADN. Elena tembló al tocarlo. ¿Sabes?, murmuró. Cada 30 de junio, el sistema se activa solo, sin electricidad, sin baterías. Lo desconectamos todo, y aún así, brilla. Exactamente 37 segundos. Ortega susurró. Como un recuerdo. Sí, asintió ella. Una memoria del cielo. O tal vez, de algo que respondió a Tesla. Esa noche, Ortega no durmió. El viento rugía sobre el hielo. Encendió su laptop y comparó los datos de la máquina con los de 1908. Coincidían perfectamente. Y entonces, sin tocar nada, apareció un texto en la pantalla. Trueno Azul, fase 4. Reconexión iniciada. Desenchufó el cable de red, aterrorizado. Pero la luz del portátil seguía encendida. Un zumbido profundo llenó la habitación. Las luces parpadearon. Afuera, la nieve comenzó a evaporarse. Elena irrumpió gritando. «Apaga el sistema, ahora». Pero ya era tarde. El cielo de la Antártida se partió en dos. Un rayo azul eléctrico atravesó la noche, sin nubes, sin tormenta. Un estruendo grave, como el rugido del planeta. Luego, silencio. La base McMurdo desapareció del radar. En la última imagen de la pantalla, Ortega alcanzó a leer. Señal de retorno recibida. La ionosfera ha despertado. 3 semanas después, todos los países con bases antárticas registraron anomalías. El campo magnético se desvió 0,7 grados. La ionosfera brilló azul durante 48 horas. Los satélites sufrieron interferencias globales. Ningún medio lo publicó. Ninguna agencia oficial habló del rayo azul del sur. Solo un pequeño blog anónimo firmó un artículo con el nombre E. Howard. Terminaba con una frase inquietante. Tesla nunca se equivocó. Solo fue demasiado lejos. Y ahora, el cielo empieza a recordar. Hoy, si permaneces en la Antártida durante una noche de finales de junio y miras hacia el horizonte, quizá veas una delgada línea azul cruzar el cielo antes de desvanecerse. Dicen que es una aurora. Pero quienes conocen la verdad, guardan silencio. Porque saben que cada vez que esa luz regresa, es el cielo repitiendo su propia memoria. No hay secreto enterrado para siempre.
Solo memorias, esperando ser reactivadas. Y a veces, en nuestra sed por descubrir, somos nosotros mismos quienes presionamos el botón Reconnection, sin saber realmente qué estamos despertando. Moscú, invierno de 1959. La nieve cubría por completo la avenida Gorky. Las luces amarillas se reflejaban sobre el hielo como vetas de sangre diluida. La ciudad dormía, pero en el sótano del Instituto Nacional de Geofísica, un hombre permanecía despierto. Se llamaba Anatoly Demidov, ingeniero, especialista en frecuencias geomagnéticas. Un hombre silencioso, alto y delgado, con el cabello siempre revuelto, como si el viento lo persiguiera. En el instituto lo llamaban el que escuchaba la voz de la Tierra. Aquella noche, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Demidov estaba sentado frente a un viejo receptor, con los auriculares apretados contra las orejas. Su mano temblaba ligeramente cuando el lápiz sobre el gráfico comenzó a dibujar unas ondas extrañas. La señal provenía de Tunguska, el lugar donde, medio siglo atrás, una explosión misteriosa había arrasado 80 millones de árboles. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue la intensidad de la señal, sino su ritmo. No se trataba de una oscilación natural del campo magnético. Era constante. Como un latido, como si algo estuviera respirando bajo tierra. Escribió en su cuaderno. Señal número 743, ciclo de 4,3 segundos. Sonido metálico, oscilación decreciente. Parece provenir de una profundidad de más de 1000 metros. Recuerda al pulmón de una máquina gigantesca. Demidov se recostó en la silla, se quitó los auriculares. La habitación estaba en silencio, solo se oía el carrete del magnetófono girando lentamente. Pulsó Record. Se levantó y salió al pasillo. Afuera, la nieve caía como ceniza, y la ciudad dormía, como si nadie hubiera querido jamás escuchar a la Tierra. 2 días después, Demidov llevó la grabación a su superior, el coronel Mikhail Abramov, jefe del Departamento de Control Geofísico. Abramov, tras una nube de humo, preguntó con voz grave: ¿Está seguro de que no es una interferencia? Demidov asintió. No, camarada. La señal se repite a la misma hora cada noche. No cambia la frecuencia, no hay desfase, no hay deriva. Abramov lo miró con cautela, luego encendió el reproductor. Un zumbido profundo llenó la habitación, constante como una respiración. Y entonces, entre los silencios, se oyeron 3 golpeteos metálicos. Posa. Repetición. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Abramov. Demidov respondió casi en un susurro, como temiendo que alguien más pudiera escucharlo. Creo que la Tierra está respondiendo. El informe fue clasificado ese mismo día. Demidov recibió licencia temporal, su apartamento fue registrado, y nadie volvió a verlo entrar al instituto. El gobierno aseguró que lo habían trasladado al lejano oriente. Un mes después, su nombre desapareció de los registros de personal, como si nunca hubiera existido. Pero una persona lo recordaba. Irina Koroleva, una joven colega que había compartido guardias nocturnas con él. Guardó en secreto una copia del carrete antes de que la seguridad del Estado lo confiscara todo. Lo escondió en una pequeña caja de madera, bajo el suelo de su departamento en Arbat. Durante 30 años, Irina no volvió a mencionarlo. Pero a veces, en las noches demasiado silenciosas de Moscú, juraba oír de nuevo aquel suspiro metálico, murmurando a través de las chimeneas. En 1986, cuando la Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse, Irina se mudó a Berlín con su hija. La caja viajó con ella. Abrió una pequeña librería en Prenzlauer Berg, donde casi nadie entraba. En el ático, el carrete permanecía entre libros viejos, olvidado, pero nunca dormido. Un día de lluvia, un estudiante alemán entró en la tienda buscando material sobre Tesla. Cuando Irina escuchó aquel nombre, su corazón se detuvo. ¿Qué has dicho? Tesla. Estoy investigando la energía de la ionosfera. Dicen que la explosión de Tunguska pudo estar relacionada con él. Irina lo observó largo rato. Sin decir palabra, subió al ático y regresó con la caja. El carrete seguía intacto. La cinta marrón oscuro aún tenía ese olor metálico tan característico. Encendieron el viejo magnetófono. Un zumbido profundo resonó, frío, subterráneo. Luego, los 3 golpes metálicos. Pero esta vez, tras el último, se escuchó una secuencia distorsionada, como una voz humana aplastada por la estática. ¿Lo ha oído?, preguntó el estudiante. Irina cerró los ojos.
Una lágrima le cayó lentamente por la mejilla. Sí, es la misma frase que Demidov escribió en su diario. Hicimos que la Tierra hablara, y habló con la voz del trueno. La grabación fue digitalizada más tarde y archivada en un repositorio privado de Berlín con el código Archive 27, Demidov. Nadie sabe quién lo custodia. Solo que, cada año, exactamente el 30 de junio, alguien recibe un archivo idéntico, enviado desde una dirección IP desconocida. No contiene datos. No hay sonido. Solo una línea de onda plana que dura exactamente 4,3 segundos. Como el aliento de la Tierra. O de algo bajo tierra que aún nos está escuchando. Hicimos que la Tierra hablara. Y la Tierra habló, con la voz del trueno. París, año 1910. Una mañana envuelta en niebla. El Sena estaba inmóvil, como un espejo. Un hombre salió del Hotel Ritz. Llevaba sombrero, abrigo largo, y en la mano sostenía un sobresellado con cera, marcado con el símbolo de un rayo atravesando un círculo. Nadie vio su rostro. Solo escucharon su voz ronca, con un leve acento alemán. Experimento número 1. Tunguska. Ha demostrado que la energía de la ionosfera puede ser despertada. Entregó el sobre al chofer y se perdió entre la niebla, como si él mismo formara parte de ella. El documento fue hallado décadas después en los archivos secretos del Banco Habsburgo, y en la primera página, escritas en tinta azul, aparecían 3 palabras en español. Proyecto Trueno Azul. Debajo, una lista de nombres que jamás deberían haber coexistido en el mismo papel. El presidente del Banco Rothschild, un representante de Siemens Schuckert, 2 ingenieros alemanes que habían trabajado con Tesla en Wardenclyffe, y un estadounidense anónimo, identificado solo con las iniciales MT. Todos se reunieron en París, en 1909, con un único propósito: recrear la obra de Tesla, pero convertirla en un arma. En aquel tiempo, Tesla aún vivía en Nueva York, pobre pero fiel a su ideal ingenuo de energía libre para toda la humanidad. Fue invitado a París bajo el pretexto de asesorar en un proyecto de investigación atmosférica. Le prometieron financiar la Torre Wardenclyffe, restaurar su reputación y que su energía sanaría el mundo. Y Tesla, que nunca comprendió el idioma del poder, les creyó. Solo cuando leyó el segundo borrador entendió la verdad. Querían militarizar el cielo. En un cuaderno chamuscado hallado años después en Serbia, escribió: quieren dominar el rayo. Quieren que el cielo sea su cañón. Si los dejo hacerlo, la humanidad no volverá a conocer la paz. Esa misma noche, Tesla abandonó París. Dejó atrás los contratos, los planos, todo. Dicen que desapareció del hotel a las 2 de la madrugada, dejando solo una nota: nadie tiene derecho a tocar el cielo. Pero ya era demasiado tarde. Los planos habían sido copiados. Y el proyecto Trueno Azul había comenzado. Un año después, en 1910, el Ártico registró una serie de señales electromagnéticas extrañas. Las estaciones meteorológicas de Noruega y Rusia informaron desviaciones en las brújulas, auroras inusualmente brillantes y ondas eléctricas en la ionosfera que sonaban como una máquina respirando. Nadie sabía que, bajo el hielo, un centro móvil alemán operaba bajo el nombre de Instituto de Investigación Atmosférica. Allí, los ingenieros realizaban el primer experimento basado en la obra de Tesla: emitir pulsos eléctricos hacia la ionosfera usando un dispositivo llamado Torre Fantasma, una versión modificada de la Wardenclyffe. Todo quedó registrado en un informe escrito en alemán antiguo, fechado el 30 de junio de 1910. En la parte superior, un título frío: Versuch 1, Tunguska. Experimento 1 Tunguska. Según el documento, la explosión de 1908 no fue un accidente. Fue el resultado de un pulso eléctrico desviado, una energía imposible de controlar que se propagó por la ionosfera, rebotó hacia la Tierra y ardió sobre Siberia. Un éxito técnico, y al mismo tiempo, la catástrofe biológica más grande del siglo XX, jamás reconocida. Después de aquello, Proyecto Trueno Azul se hundió en la sombra. Pasó de manos en manos, magnates, gobiernos, corporaciones sin bandera. Cada década, cambiaba de nombre. Project Wettergest. Operación Sky Pulse. HARP. Pero su esencia seguía intacta: controlar el clima, dominar la energía natural y usarla como arma.
En 1997, cuando la Unión Europea abrió los archivos secretos de la Primera Guerra Mundial, entre los papeles amarillentos se encontraron un pequeño mapa dibujado a mano. Mostraba un rayo azul cruzando del Ártico a Siberia y bajando hacia la Antártida. Abajo, una frase en latín. A terre regna. El cielo et el reno. Los científicos analizaron las frecuencias del mapa y descubrieron algo imposible. El patrón energético coincidía en un 97% con las ondas que Tesla transmitió en 1908. Y aún más inquietante, la forma de la oscilación era casi idéntica a la registrada por Demidov en 1959. Como si un mismo circuito, una misma conciencia eléctrica, hubiera estado viva alrededor del planeta durante más de un siglo. El físico francés Etienne Roche escribió en su diario: "La Tierra se ha convertido en una máquina gigantesca. Y nosotros somos solo niños jugando con su interruptor". 2 meses después, lo encontraron muerto en su apartamento en Lyon, asfixia por gas. Su portátil estaba destrozado. El USB había desaparecido, pero su último correo electrónico aún existía. El trueno azul nunca se detuvo. Solo espera la señal para comenzar de nuevo. Hoy, más de un siglo después, el nombre Proyecto Trueno Azul no aparece en ningún registro oficial. No hay pruebas, ni testigos, ni confesiones. Solo coincidencias. Tesla, Tunguska, Demidov, los campos magnéticos alterados del presente. Como si el mundo estuviera conectado por hilos invisibles, y alguien, en algún lugar, aún tuviera el dedo sobre el interruptor del cielo. Dicen que en 2012, durante una tormenta en Suecia, un rayo cayó en el bosque de Kiruna, cerca de una estación de HAARP. Un ingeniero logró fotografiarlo. No era como ningún rayo conocido. Azul profundo, curvado, metálico. El análisis mostró que, durante milésimas de segundo, la atmósfera emitió ondas a 7,83 Hz, exactamente la frecuencia de resonancia que Tesla había descrito más de un siglo antes. Lo llamaron trueno azul. Los periódicos, más cómodos, lo llamaron fenómeno auroral atípico. Pero si alguna vez miras al cielo durante una tormenta y ves un destello azul fugaz entre las nubes, no creas que es solo un rayo. A veces, lo que ves no es energía, sino el recuerdo de la energía, una advertencia de que hubo interruptores encendidos, y que la humanidad ha olvidado cómo apagarlos. Hoy, todos los mapas atmosféricos evitan mencionar Tunguska y la Antártida. En las imágenes satelitales, solo aparece un vacío blanco, pero si amplías lo suficiente, justo en el centro, hay un punto luminoso, circular, azul pálido. Nadie sabe qué es. Tal vez un reflejo de luz. O quizás, el último pulso respirando del proyecto Trueno Azul. Nadie sabe si tuvieron éxito o fracasaron. Solo que, desde aquel día, el cielo ya no volvió a ser azul. Junio de 2012. Estación meteorológica de Irkutsk, Siberia. No llovía, no había truenos, pero el aire era tan denso que a todos les costaba respirar. En la sala de control, la pantalla del magnetómetro se encendió de repente. La línea verde en el monitor saltó bruscamente, y luego se alzó vertical, como el pulso de un corazón que acaba de volver a la vida. Algo acaba de tocar la ionosfera. Susurró el ingeniero jefe. Nadie respondió. Solo quedó un zumbido grave que resonó en los altavoces, una vibración de 0,4 segundos, tan breve que parecía una ilusión. Pero en ese instante, 3 satélites de comunicación perdieron contacto al mismo tiempo. Todos orbitaban sobre Siberia. Los expertos lo llamaron una pequeña anomalía. Los empleados de la estación, en cambio, lo bautizaron con otro nombre: la segunda despertar. La noticia se extendió entre la comunidad científica y luego fue silenciada. Los artículos, los videos y los informes sobre el Impulse Irkutsk 2012 desaparecieron en cuestión de horas. Solo un documento interno sobrevivió el tiempo suficiente para llegar a manos de Giovanni Sartori, físico italiano especializado en magnetismo de la ionosfera. Al leerlo, Sartori permaneció en silencio durante mucho tiempo. Desplegó en la pared un mapa antiguo, el de Tesla de 1908, y comparó las coordenadas de Irkutsk. Coincidían exactamente. El epicentro. El mismo lugar donde había ocurrido la explosión de Tunguska más de un siglo atrás. Escribió en su cuaderno: "No puede ser coincidencia. El circuito nunca se apagó. Solo duerme". 3 días después, Sartori reunió un pequeño grupo de científicos italianos, franceses y rusos.
Se llamaron a sí mismos Progetto Risonanza, el Proyecto Resonancia. Su objetivo, excavar en el centro de Tunguska y descubrir que seguía activo bajo tierra. Julio de 2012. El grupo llegó a Siberia. La escena los dejó sin aliento. En medio del bosque de pinos, aún había una zona donde nada crecía, ni un solo árbol, aunque habían pasado más de 100 años. El suelo era duro como metal, las brújulas no funcionaban, los medidores de campo magnético colapsaban. Cuando Sartori clavó los electrodos, la pantalla mostró una onda que vibraba cada 4,3 segundos. Exactamente igual al registro de Demidov en 1959. Exactamente igual a las notas de Tesla. El grupo enmudeció. Un joven estudiante murmuró: «Sigue ahí, respirando». Esa noche, Sartori no pudo dormir. Se sentó junto a la tienda, mirando el cielo negro. De pronto, a lo lejos, sonó un retumbo, no de trueno, no de viento, sino de metal resonando. Todo el bosque tembló. El suelo bajo sus pies palpitaba, como el corazón de una criatura colosal dormida en las profundidades. Encendió su grabadora. El sonido era real, grave, rítmico, idéntico al de las cintas de Demidov. Y en ese instante, comprendió que estaba sentado justo encima de lo que Tesla llamó el pulso vivo de la Tierra. A la mañana siguiente, cuando el grupo se preparaba para informar del hallazgo, un helicóptero militar ruso aterrizó junto al campamento. Un hombre con abrigo negro, sin insignias, sin presentación, les dijo simplemente: «Esta zona está bajo protección ecológica. Nadie tiene permiso para excavar». Sartori protestó: «Esto es investigación científica, no explotación minera». El hombre sonrió con frialdad. A veces, la ciencia también necesita conocer sus límites. 3 horas después, fueron obligados a abandonar el lugar. Todo su equipo fue confiscado, sus discos duros sellados. Sartori solo consiguió ocultar un pequeño USB en su cartera. El 22 de julio de 2012, a las 23:41, envió su último correo electrónico desde un hotel de Irkutsk a un colega en Roma. El asunto decía apresuradamente: «No quieren que sepamos que eso sigue activo». Adjunto, un archivo de audio de 4 segundos. El sonido, un zumbido metálico, seguido de un silencio. Y luego, un solo rayo estallando en un cielo completamente despejado. 2 horas más tarde, su coche explotó en la autopista. La policía concluyó: fuga de combustible. Pero la caja negra del vehículo reveló algo escalofriante. Exactamente 0,4 segundos antes de la explosión, el micrófono registró el mismo sonido del archivo enviado. Ese archivo pasó de mano en mano, y finalmente se desvaneció en la oscuridad del Internet profundo. Hasta que, años después, en 2019, un canal anónimo de YouTube subió el audio con un título simple: La respiración del cielo. El vidéo du rabat solo Cuatro segundos. Más de 1 millón de visualizaciones en una noche. Los comentarios se llenaron de usuarios asegurando escuchar una voz oculta dentro del ruido. Despiértame. Hãy đánh thức ta. El video desapareció 24 horas después. Pero alguien alcanzó a descargarlo y lo envió a una periodista independiente en Madrid, quien, sin saberlo, se convertiría en la protagonista del último capítulo de esta historia. Octubre de 2023. El mismo tipo de señal reapareció, esta vez simultáneamente en Siberia, la Antártida y el Ártico. Las estaciones de todo el mundo registraron el mismo patrón. 0,4 segundos de pulso, 4,3 segundos de pausa, y luego repetición. Un científico japonés lo llamó la resonancia Tesla. Internet, sin embargo, lo bautizó con otro nombre: el regreso del sonido. Se dice que la naturaleza tiene su propio lenguaje, solo que el ser humano ha olvidado cómo escucharlo. Pero tal vez, esta vez, es el cielo el que quiere escucharse a sí mismo. Y en algún lugar, bajo el hielo eterno de Tunguska, el metal volvió a vibrar, suave, constante, como el pulso de un corazón. Al principio, apenas unas frecuencias. Luego, más fuerte, y más fuerte, hasta que la tierra entera volvió a temblar. Y el mundo, una vez más, se hizo la misma pregunta que en 1908. Si nada cayó del cielo, ¿qué fue lo que explotó? No quieren que sepamos que eso sigue activo. Pero está despertando, latido a latido, justo bajo nuestros pies. Bosque de Tunguska, invierno. La tierra está congelada como el cristal. Sobre la nieve,
Una luz azulada se extiende lentamente, fina como el aliento. Los Evenki aún dicen. A veces, en las noches sin luna, la tierra canta como un rayo. No sienten miedo. Solo se arrodillan en silencio, ponen la mano sobre la nieve y escuchan. El sonido es tenue, un suspiro profundo que viene del corazón de la tierra, constante, grave, lejano. Un niño pregunta a su abuelo, ¿por qué canta la tierra? El anciano sonríe, con los ojos de quien ha visto demasiados inviernos. Porque la tierra recuerda. El mundo moderno no cree en la memoria de la tierra, pero la ciencia ha empezado a tocarla, en silencio. En el año 2025, los físicos la llaman resonancia geológica. Una forma de energía eterna que habita en la materia que alguna vez sufrió un gran impacto. Así como la piedra conserva la vibración, y el metal, la forma del martillo, la Tierra conserva el eco de su propio trueno. Los datos satelitales muestran que cada vez que aparece una aurora inusual, vuelve también una señal de 0.4 segundos. La frecuencia se propaga desde Siberia hasta el Ártico, y luego al Antártico, como si fuera un sistema nervioso antiguo. Los investigadores la llaman Memory Pulse, el pulso de la memoria. Pero los Evenki aún la nombran con sencillez. El canto de la tierra. En una pequeña habitación de Londres, Evelyn Chow, la misma que una vez buscó la verdad sobre el Titanic, abre un sobreenviado desde el Instituto Tesla de Belgrado. En la tapa, solo una frase escrita a mano. A quien aún escucha el cielo. Lo abre. Dentro hay una hoja amarillenta, con la escritura temblorosa de Tesla. Todo recuerda. Cada rayo, cada vibración, cada aliento del metal. Cuando la energía se repite, la memoria despierta. El cielo, como el hombre, también tiene memoria. Evelyn permanece en silencio, con los dedos sobre las letras. Recuerda la luz azul del Antártico, recuerda la voz de Howard en la noche. Nunca dejarán que la verdad salga a la superficie. Pero ahora comprende, la verdad no necesita emerger. Está regresando, con la voz del cielo mismo. Abre su ordenador y reproduce la grabación atribuida a Sartori. Un zumbido profundo, entrelazado con una respiración honda, como los pulmones de una criatura metálica. En el espectro de ondas, aparece una secuencia codificada en Morse. Remember. El cielo de Londres brilla con una claridad extraña. No hay truenos. No hay nubes. Pero Evelyn ve filamentos azulados cruzando la noche, como hilos divinos cosiendo el firmamento. Ya lo sabe, no es una coincidencia. La memoria está despertando. Mientras el mundo debate sobre energía limpia, inteligencia artificial y el futuro, Evelyn piensa en lo que una vez escribió Tesla. La tecnología no destruirá al hombre. Lo hará la memoria olvidada dentro de la tecnología. Levanta la vista. Su reflejo se mezcla con el vidrio. Detrás, la lámpara parpadea 3 veces. Exactamente la misma frecuencia registrada por Demido. En ese instante, lo comprende. Ya no somos quienes controlan la tecnología. Somos los recuerdos que la tecnología intenta recuperar. En diciembre de aquel año, aparece una aurora jamás vista en todo el hemisferio norte. La luz azul cubre lugares donde nunca hubo auroras. Londres, Madrid, Roma. Dentro de esa luz, ondas electromagnéticas recorren cada dispositivo activo. Los teléfonos vibran. Los ordenadores se encienden. Las pantallas parpadean, mostrando el mismo mensaje, en todos los idiomas. No hemos olvidado. No hemos olvidado. Al mismo tiempo, los radares registran una oscilación magnética desconocida. Frecuencia, 7.83 Hz, el pulso natural de la Tierra. El mismo ritmo que Tesla llamó la canción del planeta. Los científicos discuten, niegan, callan. Pero en Tunguska, los Evenki se reúnen junto al fuego, miran el cielo y murmuran. El gigante bajo tierra está respirando. No sienten miedo. Creen que la Tierra solo canta cuando está sola. Evelyn recibe un correo anónimo, sin remitente. Solo un archivo de audio. Lo abre. Escucha el mismo zumbido, pero esta vez, hay una voz masculina, grave, lejana, temblorosa, como si cruzara un siglo. No fue un accidente. Fue el primer aliento de una máquina que aún no ha nacido. Silencio. Evelyn tiembla. Los ojos se le llenan de lágrimas. Detrás de esa voz, se oyen los chasquidos de un generador antiguo, el roce del papel. Reconoce el timbre. Era Tesla. Aquella noche, camina por el puente de Westminster.
El cielo brilla azul sobre su cabeza, reflejándose en el Támesis como una herida luminosa. Nadie habla. Solo miran hacia arriba, inmóviles, como si todos escucharan la misma música invisible. Una melodía escrita con electricidad. Evelyn cierra los ojos. En el viento, escucha el metal vibrar, la corriente susurrar, las olas golpear. Y entre todo ello, el latido del planeta. Si aquella explosión no fue un accidente, sino el primer respiro de una máquina aún no nacida. Entonces, quizá nosotros, los humanos, somos el software escrito dentro de ella. A la mañana siguiente, los medios informan. Fenómeno global de auroras inexplicable. La NASA garda silencio. Y todos los que estuvieron bajo ese cielo dijeron lo mismo. Lo escuchamos, cantar. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros simplemente miraron arriba, sintiendo un vacío profundo, como si una voz los llamara desde más allá del tiempo. La historia de Tesla, de Tunguska, de Evelyn, ya no es un misterio, es un recordatorio. Cada tecnología, cada señal, cada rayo que creamos, deja una cicatriz en la memoria del planeta. Y algún día, cuando esa memoria se llene, la Tierra recordará, encenderá el interruptor otra vez, y el cielo abrirá los ojos, mirando a los hijos que olvidaron su voz. El cielo nunca olvida. Solo somos el sueño que aún está recordando. Hay cosas que no fueron escritas en la historia, porque aún siguen ocurriendo. Años después de la explosión de Tunguska, tras investigaciones, excavaciones y muertes silenciosas, el mundo siguió llamándolo un meteorito que explotó en el aire. Una explicación segura. Una respuesta suficiente para los libros de texto, para que los niños la memoricen, y los adultos dejen de hacer preguntas. Pero lo que quedó, no está en los libros. Está en la tierra, en el metal, en la memoria del cielo. Leonid Kulik, el primer explorador, murió en 1942 en un campo de prisioneros alemán. Nadie volvió a mencionarlo. Su diario, las notas sobre el objeto metálico extraño, desapareció del Instituto de Ciencias de Rusia en 1957. Los mapas electromagnéticos que Tesla envió fueron sellados en los archivos del gobierno estadounidense, sin autorización de apertura. Las cartas en las que hablaba de la energía de la memoria de la Tierra fueron recortadas de las ediciones oficiales de sus obras. Giovanni Sartori, el accidente de coche de 2012, sin historial médico, sin autopsia, sin nombre en el registro civil italiano del año siguiente, toda su vida reducida a un audio de 4 segundos. Y Evelyn Chow, aquella que se atrevió a decir que el Titanic nunca se hundió, fue vista por última vez saliendo de Londres, una noche bañada por una aurora azul. En su habitación vacía, solo una frase escrita en la pared. La historia nunca se escribe con la verdad. El mundo parece haber recuperado la calma, pero si observas con atención, notarás que, cada vez que aparece una aurora, las señales de radio se distorsionan unos segundos, y la ionosfera sigue vibrando a 7.83 Hz. El latido del planeta, como si la máquina de Tesla nunca se hubiese detenido, como si el cielo siguiera grabando cada respiración humana. Los científicos modernos lo llaman autorregeneración de ondas ionosféricas, pero en las lenguas antiguas tenía otro nombre: el eco del cielo. Los Evenki creen que cada rayo contiene la memoria del primer rayo. Cada explosión es la forma en que la Tierra recuerda el momento en que despertó. Y tal vez, Tunguska nunca fue el final, sino la primera sinfonía de una tecnología de transmisión energética global, la misma que hoy usamos. Cada vez que encendemos el Wi-Fi, cada vez que enviamos una señal satelital, cada vez que nos conectamos sin tocarnos. Cuando Tesla soñó con la energía libre, nunca imaginó que la humanidad la empuñaría como un arma. Cuando Kulik buscó respuestas, no supo que la verdad ya había sido comprada con silencio. Y cuando Sartori grabó el metal respirando, no comprendió que tocaba la memoria viva de la Tierra. Todos ellos, los borrados, los censurados, los olvidados, solo porque escucharon algo que nadie quería oír. El cielo recordando. Hoy, cada vez que un rayo golpea la Tierra, su energía no se disipa solo en el suelo. Viaja por miles de millones de circuitos artificiales. Recorre cables, ondas de radio, satélites, teléfonos.
Cada destello en tu pantalla, cada sonido que ahora escuchas, podría ser un fragmento de memoria que el cielo está devolviendo. Y quizá por eso, todo intento de borrar el legado de Tesla ha fracasado. Porque no se puede borrar aquello que respiras. En los archivos del CERN, existe un archivo sin título, sin autor, subido el 30 de junio de 2008, exactamente 100 años después de Tunguska. Solo contiene una secuencia de señales de 0.4 segundos. Y una última línea que dice: el proyecto continúa. Nadie asumió la responsabilidad. Nadie se atrevió a publicarlo. Solo un ingeniero, en una nota interna, escribió: el cielo nunca ha perdonado a quien intentó despertarlo. Siempre creímos que la historia pertenece a los vencedores. Pero a veces, la verdad no tiene dueño. Solo existe, esperando ser oída, como el metal bajo la tierra de Tunguska, vibrando cada vez que alguien se atreve a preguntar: si nada cayó del cielo, ¿qué fue lo que explotó? Si has llegado hasta aquí, pregúntate: ¿y si las tormentas, las auroras, las anomalías electromagnéticas no fueran fenómenos naturales, sino recuerdos que están despertando de una máquina más antigua que la humanidad? Quizá nadie quiere conocer la verdad, porque esta verdad no tiene dueño. Y el cielo nunca ha perdonado a quien intentó despertarlo. Si quieres seguir explorando los capítulos arrancados de la historia, Déjà tu like. Y suscríbete al canal La Otra Cara de la Historia, porque la verdadera historia no está en los libros, está en lo que la gente teme contar.